demanda de la señora. Dale. Mi nombre es Carolina Corcho, médica psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, en ejercicio en el campo de la población privada de la libertad y poblaciones vulneradas y vulnerables en el país. Soy vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. Sobre la primera pregunta, referida al avance en el acuerdo de paz del punto 4.2, que tiene que ver con asumir e intervenir el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública, debemos decir que los avances están muy incipientes o prácticamente no ha habido avances en este punto desde la perspectiva del acuerdo de paz. Los avances que se han dado de pronto en términos de legalización del cannabis medicinal se han dado por la perspectiva del Ministerio de Salud, pero no necesariamente como una respuesta al acuerdo de paz. En este sentido, tampoco ha habido una política pública clara de mitigación de riesgos y daño. ¿Qué quiere decir mitigación de riesgos y daño? Esta es la propuesta de salud pública que se ha discutido a nivel global y en Colombia para hacer oposición a la propuesta fallida del prohibicionismo como una manera de abordar la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Luego, este debate en este momento está cerrado y no se han habido avances importantes en este punto del acuerdo. Dale. El CAMAD fue una propuesta y un programa hecho en Bogotá Humana de Centro de Atención Médica a la Drogodependencia, cuyo objetivo era implementar un abordaje de mitigación y reducción del daño. ¿Esto qué es? Generalmente los tratamientos prohibitivos, desde el punto de vista del tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, parte de que el paciente o el consumidor debe dejar por completo el consumo de sustancias y entrar en un proceso de abstinencia. Dentro del CAMAD, que estaba amparado en las políticas de Naciones Unidas contra la droga y el delito, lo que se pretendía era de alguna manera la tolerancia con unos mínimos niveles de consumo, pero que el paciente o el ciudadano asumiera los cuidados, el cuidado sobre su vida para que no se agravara su condición de salud. Esto es, por ejemplo, si hay un paciente consumidor de bazuco, el bazuco puede generar mayores efectos y problemas psicosociales, problemas a la salud vida, por ejemplo, el consumo de marihuana. En ese sentido, el paciente, en un proceso terapéutico y también por decisión propia, iniciaba el reemplazo del bazuco hacia la marihuana para llegar a los mínimos niveles de consumo. Otro ejemplo muy claro de un programa de mitigación del riesgo y reducción del daño, donde se sustituye una sustancia muy dañina por otra menos dañina, es en el consumo de la heroína, que es una de las sustancias con mayor nivel de adicción. Allí se sustituye la heroína por la metadona, que es un componente similar, pero genera un menor daño. Esta política podría ser muy interesante para aplicar a nivel nacional desde la perspectiva de la salud pública, dado que en el mundo entero ha demostrado mayores beneficios para disminuir el consumo problemático de sustancias psicoactivas sin entrar en una dinámica represiva frente al ciudadano y haciéndolo consciente y responsable de su autocuidado en el momento del consumo. Corte. Uruguay es una experiencia importante desde el punto de vista de la salud pública, dada la legalización de los cultivos del cannabis, de la marihuana, la identificación de los consumidores dentro de un sistema de salud pública. ¿Qué es lo que permite que el Estado controle el cultivo? Y es el tema de que allí se puede ejercer una política de reducción del daño y mitigación del riesgo, porque se puede controlar que la sustancia que consuma el consumidor sea una sustancia la mejor tratada posible, con los menores daños posibles, porque cuando se hace una venta en el mercado ilegal hay mezclas de muchas sustancias y eso podría hacer más daño a la salud humana. En ese sentido, el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo del momento, generó todo un dispositivo de salud pública para identificar los consumidores de cannabis y por esa vía proveer este cannabis a estos consumidores, acompañados de todo un proceso psicoterapéutico, un proceso médico que permitiera que esta persona pues evidentemente tenga una vida
productiva, desde el punto de vista de generar que su proyecto de vida se cumpla, que tenga relaciones familiares, sociales, espirituales o consigo misma de manera adecuada. Y esto ha sido una experiencia muy importante en América Latina, que emula un poco las experiencias iniciales y más avanzadas que se dieron en Holanda, por ejemplo, con los cafés, donde se podía hacer ese consumo regulado y responsable por parte del ciudadano de las sustancias psicoactivas. Para construir una política pública en el campo del consumo de sustancias psicoactivas, tenemos que tener unos sistemas de información que nos permita detectar en el mayor tiempo real posible, desde el punto de vista sociodemográfico, epidemiológico en cada región, cómo se está comportando este consumo, desde qué edad están empezando a consumir los ciudadanos, cuáles son las sustancias más prevalentes, pero esto debe ser un observatorio permanente. Pero aparte de eso, para que nos permita identificar cuáles son esas condiciones que hacen posible que alguien llegue a consumir o no, de tal manera que teniendo ese mapeo podamos tener una política descentralizada en el territorio que explore los sistemas de creencias y valores del territorio respecto al consumo de sustancias psicoactivas, porque son sistemas de creencias muy diversos. Colombia es un estado plurinacional, con muchas interpretaciones culturales que una política de salud pública tiene que comprender, tiene que entender para poder generar programas focalizados, descentralizados en todo el territorio nacional. Lo que hay que decirle al próximo presidente de la República es: el mundo ya avanzó en el debate de que el prohibicionismo no era la ruta. Colombia ya tiene que implementar aquellas medidas de salud pública alternativas al prohibicionismo, como por ejemplo la mitigación y reducción del daño. Eso implica toda una reestructuración al interior del sistema de salud, porque evidentemente el sistema de salud tiene que abordar esta problemática, pero aparte de eso, esto también amerita unos debates a nivel del aparato de justicia y de la justicia en Colombia para descriminalizar el consumo del joven, que es el que está empezando y al niño que está consumiendo, y en vez de dar un abordaje policíaco, de captura, de represivo, este niño, este joven debe ser captado por el Estado para tener la oportunidad de tener otra experiencia a partir del sistema de salud. Esto requiere una inversión pública importante en el país y una decisión política de que en el primer momento en que esté la posesión del nuevo presidente de la República, echar a andar estos programas que ya se han conocido en Colombia y que en este momento están funcionando en el mundo entero. Dale. Bueno, entonces, frente al fenómeno de la sustancia más compleja que tenemos en Colombia, que es la cocaína en cuanto a su producción y su cultivo, pues hay que tener en cuenta desde el punto de vista médico y la salud pública que todas las sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, producen problemas de salud. Desde el cigarrillo, la marihuana, el alcohol, la cocaína, y todas requieren, en la medida que el consumo sea recreativo, habitual o dependiente, que genere dependencia, un tratamiento desde el punto de vista médico que es complejo. Pero ya si hablamos de la legalización de la cocaína, yo veo ahí unas limitaciones de tipo cultural, por lo que ha significado la cocaína cultural, política y socialmente para la sociedad colombiana en la lucha contra el narcotráfico, las muertes que ha ocasionado. En ese sentido también hay que señalar que cuando hay más disponibilidad de las sustancias, pues hay mayor consumo, eso también es claro. Y que la cocaína, por supuesto, es una sustancia que se consume más fácil en Colombia porque es más disponible, por eso los patrones de problemas de consumo de sustancias en Colombia son mucho más complejos porque hay mucho acceso. Pero pasar a esa legalización tan fácil como en la marihuana, no creería que la sociedad colombiana esté preparada en este momento por lo que eso ha significado en la historia social de Colombia, en la lucha con el narcotráfico, las muertes, las víctimas. Entonces sería un tema para ir revisando. Dale.
En todo caso, es importante tener en cuenta que en una política de salud pública, de abordaje de salud pública no prohibicionista del consumo de sustancias psicoactivas, el Estado, como un poseedor de la información y la evidencia científica en el mundo, tiene que hablarle a la sociedad y comunicar de manera clara los riesgos de daños que estas sustancias hacen. El Estado de ninguna manera, así abandone el enfoque prohibicionista, no puede volverse un promotor del consumo, porque evidentemente, de acuerdo a la evidencia científica disponible en el mundo, las sustancias psicoactivas y las drogas hacen daño a la salud humana, dificultan el desarrollo de proyectos de vida, y todo este riesgo tiene que ser comunicado con base a los estudios que se han publicado en el mundo y en Colombia.